El avión, al que no hace muchos años llamábamos aeroplano, se inventó a imitación de la cometa, aplicando el mismo principio de sustentación, reacción del aire en toda la superficie de las alas. Claro que fue necesario sustituir la tracción del hilo por una hélice a los efectos de elevarse hacia el atrayente misterio de las alturas. El primer hombre que logró elevarse en una máquina volante fue el monje Oliverio de Malmesbury en el año 1060, pero deberán transcurrir casi 800 años para que los hermanos Orville y Wilbur Wright fabricaran en Carolina del Norte, Estados Unidos, una curiosa máquina voladora, para cuyo logro habían sido necesarios 5 años de esfuerzos apasionados, hasta que el 17 de diciembre de 1903, Wilbur recorrió 250 metros en 1 minuto. Desde entonces hasta el presente, mucha agua ha corrido por debajo de los puentes, o dicho de otra forma, muchos aviones surcaron por el aire y muchos aviones se estrellaron en la tierra. Desde 1920 a 1940, la velocidad de los aviones aumentó considerablemente hasta llegar a superar los 3.500 metros por minuto, es decir, 14 veces más rápido que la velocidad de los hermanos Wright. Hoy es posible desayunar en París, almorzar en Islandia, cenar en Nueva York y al día siguiente volver a cenar a París. Cuando en 1912 Garros alcanza los 5.160 metros de altura y logra unir a las ciudades de Roma y Túnez, siendo el primer hombre que sobrevuela el Mediterráneo, otro italiano, Bartolomé Cattaneo, piloteando un avión Blériot, aterrizará en el hipódromo de una pequeña ciudad ubicada al sur de América del Sur. Es el 3 de septiembre de 1912. El hipódromo tiene el nombre de Viera y Benavides. La ciudad, Mercedes, capital del departamento de Soriano, uno de los 19 que integran la República Oriental del Uruguay. Desde ese momento comienza a difundirse por toda la población el interés por una actividad cautivante, propia de hombres valerosos y temerarios que la época admiró y distinguió. Poco más de un año después del italiano Cattaneo, un mercedario, hijo también de italianos, obtendrá el brevet internacional número 43 en Buenos Aires. Es Ricardo de Tomasi, a quien la historia recordará como el segundo aviador uruguayo y primer mártir de la aviación oriental. Otros nombres irán forjando la aviación en tierras de Soriano: Luis Tuya, Eduardo Whittaker, Eduardo Coban, Julio Gil Méndez, Gualberto Treyes, Walter Gianarelli, Adrián Osimani, Carlos Rodríguez, Blanca Modernel, primera aviadora femenina, mercedaria y una de las primeras damas pilotos del Uruguay, Amparo Maneiro, Gregorio Santellán, Francisco Criado, Herminia Viotti, primer piloto femenina que recibió el brevet en el Aeroclub Mercedes, José Sixto Pouso y Carlos Alejandro Retamosa. Desde la iniciación del Aeroclub Mercedes en sus actividades, estuve ligado a él. Gran compañerismo entre todos los que nos reuníamos en aquel entonces, que éramos no solamente esos 8 pilotos primeros que recibimos el brevet, sino que teníamos la compañía de innumerables números de socios, 20 o 30, nos reuníamos todos los días con gran compañerismo en el Aeroclub. Esto me trae también la memoria de aquellos que ya no están entre nosotros y que me han dejado el lugar para ser yo hoy el decano de los pilotos que nos hicimos en aquel entonces. En la década del 30 se apreció un sensible desarrollo progresivo de la aviación y será a fines de 1939, al constituirse en el Club de Remeros Mercedes,
la sección aeronáutica deportiva, en que la actividad aérea comenzará a procurar un espacio que se consolidará al fundar el Aeroclub Mercedes, el 27 de abril de 1940. En esos años vivíamos la guerra mundial, la terrible guerra mundial que padecimos durante 4 o 5 años, lo que motivó que la aviación se iniciara también como una reserva de pilotos a los efectos de colaborar si era necesario. Tal es así que la Dirección de Aeronáutica Civil nos envió un avión en calidad de préstamos, una Aeronca, y las autoridades militares nos facilitaron un piloto instructor, el sargento instructor Pedro Ureta, y un soldado militar, Héctor Ortiz. Naturalmente que había en esa época el ambiente estábamos todos imbuidos del ambiente de guerra. Los pilotos civiles prácticamente eran pilotos de reserva. En abril de 1941 se preparó un festival extraordinario entregándose en acto público el brevet a los primeros 8 pilotos egresados, junto a una insignia simbólica de Piloto Aviador Chaná. Estos 8 pilotos fueron Francisco Criado, Pedro Broggi de las Muñecas, Héctor Seymond, Gregorio Santellán, Edmundo Ferrúa, Elías Laborda, Eduardo Uní y Américo Fagalde. La época de posguerra fue una época para todo el Uruguay brillante, porque el Uruguay salió muy rico de la guerra. Entonces la aviación tomó un gran incremento, mucha gente de acá, ganaderos sobre todo, compraron campos en la Argentina, tenían campos por todo el país, y en esa época naturalmente las carreteras y los medios de transporte no son tan adelantados como ahora, y el medio más rápido de llegar a otros lugares era el avión. Por eso se compraron tantos aviones y se utilizaba tanto. Tal es así que, por ejemplo, para ir a Buenos Aires el medio más rápido que teníamos era el avión. En esos años no existían los puentes ni la represa. Por lo tanto, todo se volaba mucho, intensamente. Tal es así que aquí en Mercedes llegaron a haber estacionado 22 aviones particulares. Entonces había empresas que tenían hasta 3 aviones, pilotos contratados, pilotos suplentes, y bueno, fue una era, yo diría una era de oro de la aviación. Hasta que en el año 57 se produjo una importación especial de aviones con $1 a 2.10, un dólar especial para esta mentira que el dólar a 2.10 en esos años, ¿no? Entonces se importaron docenas de aviones. Y todos los vuelos, el trabajo prácticamente se realizaba a través de la aviación. Hice muchos vuelos en el servicio de ambulancia aérea, que en ese entonces los caminos eran muy malos en la zona y a través de traslado de estancia, por ejemplo, se traían a Mercedes o se llevaban a Montevideo. Yo llegué a hacer hasta 3 viajes diarios en el día. Y en el año 54-55 fue la epidemia aquella de parálisis infantil que hubo. Que yo a eso veo que la Aeroclub ha hecho mucha cosa muy importante que ni se sabe casi. Y bueno, eso lo hicimos a través del Aeroclub, lo hicimos todo honorario, porque éramos varios pilotos, éramos 4 o 5 pilotos, que estaba Santellán, Gambaro, yo, Retamosa, y lo hicimos gratuitamente, todo honorario. Bueno, también en el año 59, cuando las inundaciones, vivíamos todo el día pendientes de eso, porque ahí dependíamos del Ministerio de Defensa. En ese momento, bajo el Ministerio de Defensa estuvimos hasta que pasó el peligro que había en el rincón de Terra, ya, la empresa Terra, que decía que de un momento a otro explotaba, así que eso se impresionaba todos los días. Que eso también es del Aeroclub, ¿no? Porque nadie está enterado de todas esas cosas. Y después recorríamos las islas, por ejemplo, de Uruguay, que encontramos varios arriba de los árboles, que si no hubiera sido el servicio que se hubiera prestado, eso hubieran ahogado todo. Ya digo, el Aeroclub ha prestado mucho servicio que se ignora. Lo que recuerdo yo de cuando fui presidente, que fui directivo muchas veces, pero presidente fui 3 veces, me parece.
que encontramos como muchas veces el Aeroclub estuvo, por suerte, ahora está en una situación muy buena, el Aeroclub con muy buena comisión directiva, pero en aquella época era difícil formar buenas comisiones directivas, y yo creo que nosotros formamos en el año 53 una comisión directiva buena, logramos tener en el Aeroclub 4 aviones y hacer muchos pilotos. Y el recuerdo importantísimo, me parece a mí, en este momento, y como un homenaje, es a Américo Gambaro, que para mí fue sin ninguna duda uno de los mejores pilotos que dio nuestro país, un instructor que fue el que hizo más pilotos acá en el Club Mercedes, y sobre todo tuvo la virtud de que a nosotros nos enseñó y enseñó a todo el que se armaba el Aeroclub que era mucho más difícil manejar un auto que manejar un avión. En aquella época, cuando nosotros empezamos a volar, ser aviador era una especie de suicida, el que quería emularlo a Lindenberg, a Mermoz y a tantos grandes haces de la aviación mundial. Y Gambaro nos demostró de la sencillez que era volar un avión, y le quitó aquel mito que la gente se creía que ser un aviador era ser un audazo, y de ahí arrancó la aviación comercial, digamos, ¿no? Esta aviación más práctica que tenemos ahora. Yo recuerdo que en el año 48 Gambaro me hablaba de Gambaro, Santillán, Retamosa, todo lo que hablábamos de la aviación romántica, la aviación de los Mermoz, de todo lo que habían volado antes que nosotros. Y yo recuerdo que le dije a Gambaro, volando arriba del Coquimbo, los aviadores románticos todavía seguimos siendo nosotros. En el futuro se nos va a mirar a nosotros como aviadores románticos. Y éramos aviadores románticos. Pero todavía quedan aviadores románticos. Carlos Retamosa es un romántico de la aviación, ¿no? Y habrá otros que yo los conozco. Pero por suerte todavía queda el romanticismo en la aviación. ¿Cuáles son las motivaciones que impulsan a la gente a aprender a volar? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene un interés muy especial en la aviación. Creo que yo no he hablado con nadie que me diga que no le interesan los aviones. Mucha gente dice qué caro o qué cosa inútil o lo que fuera, pero a todo el mundo le gusta mirar un avión cuando pasa. Y yo he notado en mis tareas de fumigador, por ejemplo, que a veces me ha tocado al lado de una carretera, la gente para ver un avión, le interesa. Y eso creo que es una cosa que la tenemos adentro. Algo tiene el ser humano que lo lleva a mirar hacia arriba. Viste que naturalmente todas las religiones, digamos, asocian el paraíso con el cielo. Entonces el llamado del cielo es una cosa muy natural. Hay gente que hemos tenido la satisfacción, el gusto y el privilegio de volar bastante y de transformar lo que para mí es una vocación muy profunda y que creo que en todo ser humano existe. He tenido la gran suerte de poderla llevar a cabo. Pero creo que en el fondo todo el mundo tiene interés en volar. Y el que puede acceder por edad, por condiciones o por situación económica, se arrima y trata de acceder. No todos llegan porque hay un montón de situaciones, ¿no? Porque está el problema ocupación, está el problema, lamentablemente es caro, y a veces hay gente que simplemente no supera ciertas situaciones, ¿no? Pero en el fondo creo que, viste, los otros días cuando vino el hidroavión, la gente se interesa, cuando se tira un paracaidista, la gente se interesa, cuando hay un tema de aeronáutica o del espacio, la gente se interesa. Cuando el aterrizaje en la Luna, el alunizaje del año 69, medio mundo estaba pegado al televisor. Creo que es una cosa que la traemos adentro y que durará toda la vida. Desde el año 1979, el Aeroclub Mercedes compite a nivel nacional e internacional en aeromodelismo. Desde esa fecha hasta nuestros días, año a año el Aeroclub ha tenido un campeón nacional en las distintas modalidades. Ejemplo de ello es Ulises Medina, campeón sudamericano y panamericano del año 1988. Enseñar a volar siempre es una gran responsabilidad que se acrecienta
cuando existe un riesgo tan cercano y permanente como en la aviación, sobre todo en la aviación de los comienzos. Los instructores del Aeroclub Mercedes estuvieron imbuidos siempre de un enorme sentido humano y docente, y su enseñanza fue impartida con eficacia y prudencia. Enrique Costa Presa, que no llegó a realizar enseñanza práctica, Pedro Ureta, Enrique Díaz, Américo Gambaro, Eladio Silvera, Washington Miglierina, Luis A. Jurado, Ariel Chapara, Julio Pereira, Adán Martínez y Carlos Retamosa son los nombres de quienes han tenido bajo su responsabilidad la enseñanza del arte y la ciencia de la navegación aérea en el solar Chaná, nombre como se define al departamento de Soriano, lugar cargado de riquísima historia nacional y latinoamericana, cuna de prohombres, albergue de artistas y poetas, de hombres y mujeres afincados a la tierra, pero con el espíritu puesto en las alturas, donde solo es posible llegar, en sueños o en avión. Salve, Aeroclub Mercedes, en tus 50 años, que el vuelo de tus hombres sirva como ha servido, para que nunca dejemos de soñar.